Entonces, lancémonos definitivamente a conversar después del largo rato en que no nos habíamos visto. Así que buenas tardes, Mauricio. Hola Fabián, Welcome, ¿no? welcome to los Cocalones nuevamente. Sí, primero pedirle ciertas disculpas a nuestros audio escuchas o video escuchas, porque la verdad los cucolones un par de meses por lo menos sin haber hecho un nuevo programa, pero hemos estado con hartas cosas. Yo fui al norte a recorrer la campaña de Tarapacá para sacar nuevo material, para poder cargar batería y hacer muchas cosas. Tú, si mal no recuerdo, estuviste en la feria del O libro sea, de claro, Mapocho. yo estuve en la FISAL de Santiago, la famosa Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA, perdón, FILSA, en la que tuvimos algunos encuentros muy entretenidos ahí. Tuvimos la oportunidad de estar en un encuentro tuvimos 3 encuentros específicos, ¿eh? Algunos de los cuales son dignos de destacar, sobre todo por lo que en algún minuto te comenté con relación a la participación de gente joven, Mauricio. Muy interesante, la presencia de gente interesada en el tema y que las veas jóvenes y que participen y que te hagan preguntas y todo lo más, súper, súper, súper Es que igual alentador. tenéis que poner un punto que para ti ya todos son jóvenes, pues, o sea, de 70 para abajo son lolos. Entonces hay que Pero, empezar a pero ver algunos eso. fueron sorprendentes porque yo podría decirlo del siguiente modo, entonces, para cerrarte la cara, weón. Y es, y es que en realidad eran niños, weón. Para mí, efecto, Ah, eran niños, o sea, muchachos de 18, 19, 20 años, 20 y algo años, en la bueno, veintena, cabrón, varios, ¿sabes? ojalá, pues, ojalá empiecen las nuevas generaciones a tomarle el gustito a lo que son la historia, nuestra historia patria, la historia de los veteranos, la guerra pacífica, etcétera, 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 porque nuestra historia, claro, si tú me preguntas la mejor parte de nuestra historia es la guerra del Pacífico, porque es la que yo digo es la única en donde estamos todos juntos, pero nuestra historia en sí tiene partes muy, muy, muy entretenidas y muy No, interesantes que para aprender. es decir, déjame apoyarte la idea de la importancia de la guerra del Pacífico. De hecho, el primer encuentro que tuvimos, el primer evento de los 3 que hicimos, fue hablar precisamente respecto de los resultados, de las consecuencias, de lo que dejó la guerra del Pacífico para Chile. Y te digo, eso fue realmente una entrega en la que muchos se mostraron tremendamente interesados y que no conocían, no sabían hasta dónde había llegado, en definitiva, la importancia desde el punto de vista político, diplomático, económico, geográfico, etcétera. O sea, realmente fue muy Es que entretenido. todos PISA fue un piensan que éxito. solamente fue económico, pero no, es Sí. bastante No, más no, que no, eso. no, es mucho más que eso, incluso en términos diplomáticos, como movimiento olímpico, lo político, lo nacional y fuera, etcétera. Hoy, no, hicimos un encuentro muy entretenido y por cierto, Filsa fue todo un éxito para Tranviares y para Istobelo, ¿no? Un verdadero Me éxito, alegro, ¿no? Fue muy me bien. alegro mucho. Mucha gente que llegó, que además nos descubrió. Era muy interesante. O sea, esto de conocer una librería virtual dedicada a la historia de las guerras fue sorpresa la cantidad de gente que nos llegó. Así que tuvimos éxito en un montón de libros que se pudieron vender también. Bueno, es que era la finalidad también cuando crearon ustedes Stoverum, Así es es. agarrar toda nuestra historia en un solo lugar. Así es. Esa era la idea. No solo la historia de Chile, me refiero a la historia de las guerras, es tomar las guerras antiguas y pasando por la primera y segunda y también, por supuesto, estacionándonos como lo hemos hecho en la Guerra del Pacífico con bastantes documentos, entre los cuales, y debiéramos mencionarlo porque es la razón de este programa el día de hoy, ni más ni menos que ya lo que va a ser quizás lo cumbre, vamos a subir peldaños por un golpe hacia arriba, porque vamos a reproducir a Pascual Ahumada Moreno a través de tu pluma, amigo Pedro. Bueno, no sé si de tu pluma, porque aunque eres indio, valdría, ¿no? Lo de pluma. Pero me refiero que por lo menos también a través de tu computadora, el que estuviste trabajando ya un chingo de años. Cuéntanos un Sí. poquito de qué trata este trabajo que estáis haciendo, qué va a abarcar, porque la gente, si tiene algún interés en Pascual Ahumada, quizás contémosle un poquito de qué trata todo esto para que comprendan de qué trata también Pascual Ahumada en la Guerra del Pacífico, o sea, para los Sí, que claro, a estudiamos. ver, para lo que conocemos un poquito de la Guerra del Pacífico, Pascual Ahumada Moreno es como la Biblia, se podría decir, de la Guerra del Pacífico, que es una colección de la primera edición que se hizo del año 1884-1891, se hicieron 8 tomos. Y en esos 8 tomos, Pascual Ahumada, que fue periodista, si mal no recuerdo, eh, mientras le iban llegando los documentos, fue publicando. Sí, Entonces al sí. final publicó 8 tomos, uno cada año,
con todos los documentos que le iban llegando, no solamente por parte de Chile, sino que también por parte del Perú y parte de Bolivia, convirtiéndose en todo el tiempo hasta el día de hoy como en la Biblia de la Guerra del Pacífico para los que investigan, para los que quieren aprender un poquito más, porque a ver, aunque sea puro documento, no es aburrido, porque tú aparte de los partes oficiales, que para mí son muy entretenidos, tienes relatos, tienes crónicas, tienes diarios de campaña, existen también lo que son la prensa, los relatos de los soldados corresponsales. Entonces, es un trabajo que la verdad te puede sonar aburrido cuando te dicen, no, los puros documentos, sí, pero es que los documentos no es una cosa que sean documentos técnicos, Así es. sino que Así son es. documentos que te abarcan desde lo que te dice un soldado o lo que te dice un oficial, a lo que sale en la prensa, a los documentos oficiales que después se publicaron en las memorias de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un documento fantástico. Y ahí viene lo que a mí me tocó hacer. Sí, espérate, antes de que entres a eso, déjame ayudar un poquito con respecto a dos puntos por lo menos que me parecen interesantes. Ajá. Primero, reconozcamos que Pascual Ahumada Moreno es una persona virtualmente desconocida, es decir, la gente sabe que existe porque existe esta obra, pero no saben que en realidad en estricto rigor se trata ya de un historiador que había estado en el Instituto Nacional, entre paréntesis, él fue alumno del Instituto Nacional, Como muchos intelectuales. como mucho intelectual y como mucho político y como muchas personas de importancia en Chile en términos de sus élites. Y fíjate que además fue profesor, oye, fue profesor en varios colegios, ¿eh? Tanto en Valparaíso como en Iquique, según entiendo, e incluso fundó algún colegio en Iquique, aparentemente, por allá por los años 81, antes de escribir este trabajo. Y no solamente eso escribió, fíjate, según recopilé por ahí un par de datos, fíjate que tiene obras escritas, por ejemplo, La ortografía de Bello, de Andrés Bello, con 4.300 páginas. O sea, este se pegaba sus buenas bolas cuando venía el minuto de escribir libros, compadre. 8 tomos también, que hizo con relación a la ortografía de... Ese debe ser como menos entretenido, se me ocurre a mí, que el que estamos comentando. Pero quizá en esos tiempos más útil. Probablemente, bueno, debe haber tenido sentido. Y también habríamos de decir, fíjate, que Pascual Ahumada, que además publicó la mayor parte de su obra en Valparaíso, toda su obra fue publicada en Valparaíso en dos imprentas, aunque todas prácticamente pertenecen al mismo Latrope, a Federico Latrope, que tiene dos oportunidades Una de hacerlo. cantidad de libros, una cantidad de Sí, libros enorme. increíble. Y también escribió, fíjate, un libro que yo no lo conozco, no lo he visto, y se conoce como El Ejército de Chile, cómo se nos juzga en la República Argentina. Y decía, Sí, es del año un libro, 1901. es un libro que se hace principalmente con los problemas que teníamos con Argentina. Sí, sí, así es. Y sí, es muy parecido al estilo del Pascual Ahumada, Ya, pero pero bastante más chico. más pequeño. Sí, eso Es está solo clarito. un, O sea, es solo un tomo. es solo un tomo, es correcto. Pero entonces Pascual Ahumada se dedicó a esta tremenda, tremenda obra que nos dejó como legado al final y que y aquí quiero que resaltemos la idea, en definitiva, de la importancia que reviste esta obra para las personas que quieran saber de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué habríamos de reeditarlo, Mauricio, para los efectos? Mira, aparte por todo lo que te acabo de decir, que es un libro fantástico y que contiene gran parte de lo que es la Guerra del Pacífico, claro, existe una bibliografía mucho más importante de libros que de la guerra, pero como una base donde sale de todo de la guerra y en documental de primera fuente, el Pascual Ahumada no tiene igual. No tiene ¿Ya? parangón, ¿eh? Y, oye, Y y no por, hay guerras que hagan no, eso, ¿eh? O sea, tú no te encontrás con guerras. Ahora recién, hace unos años atrás, me acuerdo haberlo comentado con este muchacho de la Universidad Diego Portales, el historiador, eh, mala memoria la mía, no es más. Pero que él estaba intentando hacer lo mismo, pero con la guerra civil del 91. Estaba tratando de hacer exactamente lo mismo. Pero, pero esto es único. Tú no te encontrás con un documento de estas características en otras guerras. O sea, y me refiero a las guerras modernas incluso. No, no. no, 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 absoluto.
y menos tan encima del tiempo, ¿ah? Y ese fue uno de los aciertos y de los errores. ¿Por qué de los Sí, aciertos? sí, Porque evitaste que se perdieran ciertos documentos con el tiempo, sí. pero los errores fue no haber hecho un ordenamiento. Y ese es lo que la gracia del trabajo que yo estoy entregando, estoy planificando ahora. ¿Por qué? Porque, claro, existe gente que más de investigar, otros que son más de hacer libros de otros libros, otros solamente de biblioteca. Yo me he dedicado a los archivos originales siempre y soy una persona que me gusta mucho los documentos, entonces por eso hay muchos libros que yo me baso principalmente en documentos. Y el Pascual Ahumada para mí siempre fue como... Eh, eh, yo estuve peleado con el Pascual Ahumada porque me encantaba, pero era para Mm. paliarlo, porque estáis leyendo el combate naval de Iquique y te aparece Guamachuco entre medio. Entonces, al Es decir, final te tenía que manda estar. para otros tomos. Te manda para otros tomos, definitivamente, porque, Es que ese por es el darte una punto, para que la idea. gente entienda un poco, Exacto. para que la gente entienda, en el tomo 1 puede estar tanto el combate naval de Iquique como Guamachuco. No hay un orden cronológico, no hay un orden de nada, de absolutamente nada. Él iba publicando según le iba llegando el documento. Y como partió el primer tomo en 1884, le llegaban cosas tanto del inicio de la guerra como del medio como del final. Entonces, al final, poder tener una lectura agradable y constante de todo lo relacionado con algo es muy difícil. Entonces, yo de puro picado me puse a transcribir el Pascual Ahumada, pero sin ninguna, en su momento, sin ninguna intención de nada, porque yo dije, el día del juicio final lo voy a terminar, y me demoré Claro. varios años transcribiendo documento tras documento y empecé a ordenarlo, pero ¿Cuántos años ordenarlo estuviste en esto? cronológicamente como 4 o 5 años. Eso en los hechos, ¿ah? Como 4 o 5 años. Yo me recuerdo, si no estoy malo de memoria, el año 2012 yo viajé fuera, ¿te acuerdas? En que tú me cuidaste el Uh -huh. Pascual Ahumada, tú me cuidaste ese documento. Te lo dejé en tus manos para los efectos de que... Y era una de las razones por las que quedaba en tus manos, porque en 2012 tú ya Pero, estabas planteándote la pero idea de ya te lo traspasar. devolví, ¿eh? Sí, no, sí, me lo devolví. Sí, claro. Todo hecho mierda, pero me lo devolví. Sí. Y Ya había empezado, pero sí, ya había como que estáis tirando las primeras líneas lo que iba a ser eventualmente este trabajo enorme que estáis haciendo ahora. es es que si no, no tiene el Pascual humano tiene sentido en el orden que está. O sea, yo creo que, y no solamente es un orden Sí. cronológico, sino un orden temático. O sea, es cronológico día a día, pero si es que viene, suponte, te doy un ejemplo, el combate de Pachía, Sí. que hay información de noviembre del 83, de diciembre del 83, enero del 83, está todo en el mismo sector. Sí. Aunque fuera un mes corrido, pero como corresponde a una acción de guerra o a algo importante, está todo junto. Entonces, el día de mañana, si yo quiero leerlo cronológicamente mientras iba pasando, no tengo ningún problema. Y todo lo del combate naval de Chipana va a estar todo seguido. No voy a tener problema de tener que ir al tomo 8 o al tomo 48 para poder seguir con lo que yo quiero leer. Y eso yo creo que es un plus y es algo que le hacía falta y le lloraba al Pascual Ahumada. Sí. No, bueno, lo comentamos en más de alguna oportunidad. O sea, uno de los comentarios que hicimos, primero, a mí me tocó lo mismo. Me acuerdo de haber estado trabajando con los documentos que tenía Pascual Ahumada de lo que fuera el viaje de Lavalle a Chile, ¿no? El viaje que Sí, hizo claro. Antonio Lavalle para los efectos de venir. Y ese viaje él lo realiza y toda la documentación sobre ese viaje contempla más o menos los meses que van desde marzo, febrero, marzo de 1879. Y tú no te los encuentras en el tomo uno. No están en el tomo uno todos. O sea, No, él fue no, descubriendo documentos no. después, entonces te encontré con documentos de Lavalle metidos en el tomo 3 o 4. ¿Te Es cierto que los colocó en un índice al comienzo, pero es un enredo porque al final, si no tienes el documento en tus manos, se empieza a armar el lío. O sea, se te empieza a armar un problema bastante serio para tratar de encontrarlo. Claro, entendámonos. Cuando uno es interesado en el tema, sí estamos obligados, por Mauricio, hay que tomar el libro, leerlo, estudiarlo y ver por dónde caray le metes. Pero yo imagino cuánta gente que de pronto
puede tener algún interés en este tema, meterse lo aburridor que debe ser empezar a ver cómo recorrer todos los tomos para poder descubrir alguna acción que te llama la atención. ¿Te Ah, es que cansa, o sea, claro, el formato del nuevo libro también es más pequeño, va Sí, a ir variando más o menos como 500 páginas cada sí. tomo, Más pero manejable. en qué va a ser más fácil? Más manejable porque tú vas a tener un tomo y vas a saber, suponte, te doy un ejemplo, o sea, va a variar mucho la fecha y el contenido, pero vas a tener un libro que tiene súper claro que va a estar toda la información de marzo hasta junio del 79. ¿Cachai? Y que Entonces, no está en otra parte, va a está tener, ahí. claro, está ahí, todo lo de esos meses va a estar en ese tomo, no va a estar en Exacto. otro lado. Entonces, te va a ser mucho más fácil. Si el día de mañana quieres ver todo lo que es la campaña de Arica, entonces normalmente mayo y junio, que fue Tacna y Arica, las dos grandes batallas, lo más seguro, o capaz que estén a lo más en dos tomos. Claro, ¿Cachai? Entonces, claro. eso va a ser fácil, va a tener la tranquilidad de saber en qué tomo está cada cosa. O Exacto. sea, Este es el primer y elemento. no tener que ir. Este es el primer elemento que uno tiene que contemplar. Sí, sí, sin Claro, vuelta. y hay otro elemento que también me, eh, me llamó a ser un poquito más allá, que suponte, y te doy un ejemplo súper concreto. En el Pascual Ahumada están la mayoría de los partes oficiales del asalto a Pisagua, el desembarco. Pero hay uno que creo que es el más importante que no aparece, No están el de Batallón Atacama. No están, po. O sea, hay el del documentos que batallón de Atacama, no faltan, po. está. Bueno, sí, bueno, en mi Pascual Ahumada, el que yo estoy preparando, sí va a estar ese. Exacto, exacto. Porque los traigo o del boletín o de otros libros de época o documentos de época que los pude encontrar para poder insertarlo donde corresponde Sí. y para que no quedemos cojos con información. Claro, obviamente en algún lado me puede faltar algo, sí, nadie es perfecto, pero por lo menos estoy tratando de que sea lo más completo posible lo que faltaba al Pascual en cosas importantes como el parte del Atacama. No puede no estar, Así ahora es. va a estar. En Pisagua. O sea, ni más ni menos. Podría no estar tal vez en alguna otra acción, pero Sí, claramente en claro. Pisagua, o sea, no tener parte del Atacama era como, caray, es como que le quitáis el 20% o 30% de la información que Claro, necesitas. sí, claro. Entonces, y aparte que es el momento en que el Atacama empieza a ser como la gran unidad de la guerra del Pacífico, o sea, Así es, no así es. puede faltar. Entonces, ese es como un ejemplo, y entre medio también hay otros que son, a ver, no todos los documentos, hay documentos importantes que he sacado del boletín que no están en el Pascual, de algunos otros libros, de la historia del Atacama, de la historia de la Concagua, que lo he tratado de poner acá. Tampoco son muchos, pero yo creo que son puestos con pinza en el lugar donde deberían haber estado y que no están en la obra original. Claro, inclusive yo ahí sí comprendo algo a Pascual Ahumada, porque por ejemplo todos los partes de guerra siempre vienen con una cápita final que están diciéndote en nómina aparte le envío a usted las bajas ocurridas en la unidad y ya no las pone porque no, ahora eso se comprende, amigo mío, si queréis meter digamos también ese dato a las bajas, te morís nomás, po. Yo creo que ahí para esos efectos, sí, quizás deberíamos recomendar Es que otro ¿sabes por libro. qué no están? Esas bajas están en los que no volvieron, que es un libro Así mío. es. Ese libro tuyo de estar lo que no volvieron, que podría ser el complemento perfecto para, Sí, con pero este es que no Pascual están, Ahumada tener todos los otros datos. claro, es que no están porque es una cuestión re simple, porque eh, las bajas tú las nombrabas o las contabas el mismo día del combate, pero Así del es. día del combate hasta una semana después se te murieron 40 personas más, pues. O Entonces, encontraste alguno que terminas, aparecía como claro, muerto y no estaba muerto, digamos. claro que está desaparecido, que está, Así es. claro, entonces eso solamente te sirve para darte una idea, que son principalmente los que te dicen, no, el cuerpo de mi mando tuvo 400 bajas, entre 200 heridos y 200 muertos, es un ejemplo. Entonces, Así es. ya ponerse los nombres están en los que no volvieron, así que por lo mismo no los pongo acá. Incluso con esos partes están, por ejemplo, recuerda que nosotros como también tenemos la edición de los partes oficiales de Lima. Todos los partes oficiales de Lima están.
Y ahí están los listados Los parques completos, oficiales todo lo de demás. Chorrillo y Miraflores. De hecho, y ahí están todos los que en ese minuto fueron anotados, porque los anotaban con nombre, todos los datos que se requerían, que además de eso, en el caso de los parques oficiales de Lima, de los de Chorrillo y Miraflores, obviamente fue extenso, o sea, porque fueron muchísimos quienes fueron ahí muertos, heridos o desaparecidos en la acción. Y entonces, sí están, pero eso tiene lógica, que Pascual Humano los metiera todos, yo pienso que además era imposible, o sea, de verdad hacía una obra que habría sido imposible leerse al final por la cantidad. Pero sí hay otras partes en las que él le faltan Eh, cositas. eh, El caso del batallón de Atacama y otros más que tienes ahí entre medio, ¿no es cierto? mm. Sí, lo que pasa es que también yo entiendo en ese sentido a Pascual Ahumada, si tú no pones un punto final a tus obras, al final nunca las Claro, terminas de hacer, claro, ¿ya? claro. Porque siempre vas a encontrar un dato más. Vas a ir caminando por la calle y podría incluirle esto, podría incluirle esto, y al final uno nunca termina. Entonces uno te dice, ya, ok, la publicación va a ser hasta tal día, que lo que encuentre hasta tal día. Claro. Porque si no, nunca van a ser editados un buen libro, porque siempre va a haber un poquito más, siempre va a haber otro dato que te faltó, porque para los que estamos revisando documentos oficiales constantemente, siempre aparece un dato nuevo, porque Así la es. historia de la Guerra del Pacífico, a diferencia de lo que la mayoría piensa, hay mucho todavía que escribir, hay Mucho, mucho todavía que escribir. muchísimo. Te puedo imaginar. Oye, ¿y qué pasa con los mapas? Los mapas. Bueno, los mapas que existen en Pascual Humedad, Son poquitos, son la 9 si no idea me es equivoco. incluirlos. Sí, y no son muy buenos tampoco, o sea, son más bien básicos para ahora, buenos para la época, porque nosotros no conocíamos esos lugares, entonces nos daban una, Una idea una general. pincelada de cómo eran los lugares. Claro, no son muy buenos mapas, pero yo creo que hay que incluirlos porque es parte de la obra, Son pues, o parte de la sea, obra, exacto, claro, exacto. es un Pascual Ahumada Moreno Pelayo, pero no podemos quitarle lo bueno que tiene esa obra también. O sea, la idea es que yo le estoy dando un poquito más, pero el crédito también tiene que llevárselo a Pascual Ahumada Moreno, que es el principal recolector de información de la época. Sí, sin duda ninguna. Ahora, ¿qué más incorporado, qué más de novedoso tenemos en la obra que trabajaste, Fabricio? Bueno, como les dije, no hay información, está ordenado cronológicamente, por fechas, por acciones. Hay muchas cosas que también se han tratado de hacer que no la voy a decir ahora, porque después me van a decir, lo dijiste en Cucalona y no está aquí. Pero vuelve al mismo tiempo, o sea, si le hacemos todo lo que nos gustaría hacer, no lo publicaríamos nunca. Entonces, la idea es estirarlo completo, eh, lo más completo, o sea, completo con más información. Va a ser distinto el formato, el tamaño, ya le dije, es distinto, va a ser más manejable con la mano, Así es, va a ser una columna, y lo importante que un libro que tú el día de mañana puedas agarrar y puedas leerlo en tu casa, en la exactamente. playa, en cualquier lado. Y tengo entendido que vamos a tirar más o menos un tomo por mes, más o Así es. menos. Pues Esa es la idea. en este momento estoy trabajando los índices y todo ese tipo de Hablando cosas. de eso, pues yo sé que estás afinándolo, no es que estás terminándolos, en verdad los tienes más o menos terminados y lo estás afinando nomás No para que aquí en están definitivo terminados, conforme. me faltan los Claro. índices nomás. ¿Cuántos tomos crees tú que más o menos va a arrojar la obra completa, Mauricio? Según estimas. Es que me vaya a matar tú o me va a matar la gente. Yo creo que van a ser unos 23 tomos, de 550 páginas cada tomo, más o menos. Bueno, ya, ok, bueno, pues Porque también también podemos hay que afinar recordar, eso, ¿ah? lo que pasa es que la original es así, a doble columna. Entonces, obviamente, te doy un ejemplo. A doble columna, a formato Pascual Ahumada, el año 1879, a mí me dio solamente el año 1879 más de 4.000 páginas, pero 4.000 páginas de formato Pascual Ahumada. Claro, claro. Entonces, si lo reducimos
a formato 17 por 25 a una columna, baja mucho. Y la idea es que sea manejable, porque no sacamos nada haciendo los medios mamostretos que era el Pascual Ahumada o la revisión del Pascual Ahumada, que también es imposible de trabajar, porque también es grueso y grande. Entonces, la idea es poder entregar, aunque sea más tomo, primero también va a salir más económico. Más económico adquirirlo también que adquirir una colección completa, sino que uno mensualmente puede hacer un gasto y va a ser manejable. Entonces, mientras uno está esperando que salga el tomo 2, ya se leyó el tomo 1, esperando el 3, se leyó el tomo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora cuéntame una cosa, importante. Si considerando lo que me estás contando, de todas maneras, ¿tienes más o menos una fecha en la que podríamos ya conocer cuáles van a ser los 23 o 20 o 23 o 21 los que den los tomos que van a salir? Más o menos se te ocurre cuándo podría estar el formato completo ya de toda la obra. Bueno. A ver, damos un segundo, que el otro día estuve haciéndolo al tamaño y formato de lo que la Histobellum requiere, de lo que tamaños, déjame ver, y te voy a ver, sacándolo a 550 páginas más o menos por tomo. No, me pasé un poquito, serían 29 tomos. Ya, pero te quedas, no te pasaste, te quedas. 29 tomos aproximadamente. Sí. Eso, no, 29 tomos. ¿Sí? 29 tomos, siendo el último tomo, te digo el tiro de cuántas páginas. El resto está programado de 540 a 550 y el último tomo quedaría alrededor de 170 páginas. Okay. Perfecto. Cada uno con su respectivo índice para el tomo específico. Claro, la idea es eso. Y en eso es lo que estoy trabajando ahora, el índice para cada tomo. Perfecto. Súper. Bueno, pues saldrá un número, obviamente tiene sentido, o sea, la obra de Pascual Ahumada la metieron en 8 tomos. Es una colección como a la... Sí, claro. Es como una colección de las que entregaba la revista Ercilla. Sí, cierto. Pero grande. Sí, claro. Es cierto. Pero va a contener todo eso, más las cosas nuevas que también tú le colocaste. El grueso, por supuesto, tiene que ver con Pascual Ahumada. Yo creo que vale la pena. Sí, claro. Bueno, ninguna. y por eso el título del libro también, dejando estipulado que es la recopilación de Pascual Ahumada, pero con ciertos cambios. O sea, de hecho, ciertos cambios. De hecho, le hemos denominado simplemente documentos oficiales de la Guerra del Pacífico. De una manera sencilla, rápida, directa, sin mayores preámbulos, sino que simplemente eso. Porque el título original, compadre, ¿qué quiere que te diga? Ocupa una sábana. O sea, ahí ya se gastó como 3 páginas. El título original de Pascual Ahumada. Claro. Sí. No, pero mira, va a ser un trabajo choro, un trabajo bonito, que va a llenar muchos lugares. Hay mucha gente que busca el Pascual Ahumada y que es muy caro encontrarlo en este momento, y si es que lo encuentran. Y siendo muy bueno el Pascual Ahumada, carece de la facilidad de lectura, carece de la maniobrabilidad. Sí. Y ese tipo de cosas que es lo que nosotros estamos tratando de darle en esto. Ahora, por otro lado, pensemos de que el punto de vista de los contenidos, es decir, bueno, por cierto, estamos hablando de un documento larguísimo para los efectos, ¿no es cierto? Fácilmente manejable, ese era el punto esencial, pero ¿cuánto cuesta hoy día si yo quisiera comprar los originales de Pascual Ahumada? Y no solamente me refiero a esto, sino también a los que editó Andrés Bello. Andrés Bello lo hizo en 4 tomos, metiendo 2 tomos por cada uno, o sea, eso era todavía más inmanejable, o sea, era una cuestión, un mamotreto inmenso. Pero entonces, ¿cuánto cuesta hoy día una colección completa de Pascual Ahumada? Estamos hablando de millones. 1.000.000 de pesos, 800 lucas, pero si es que se encuentra completa. Si es que se encuentra completa, es correcto. Y en estado. ¿Ya? Y aparte que también es distinto, claro, y es distinto también tener 800 lucas, 1.000.000 de pesos para desembolsar inmediatamente a estar desembolsando 20 y tantas lucas mensuales. Sí, porque nadie te vende de un tomo, no existe eso. No existe sí, te venden, pero de ahí no existen
de remate, Mercado Librito, pero de ahí a conseguir los 8, tener la suerte de encontrar los 8 de a uno por separado es muy difícil. Y le sale hasta más caro. De hecho, Hay un amigo nuestro en Perú que está buscando, claro, hay un amigo nuestro en Perú que está buscando el tomo 4 de la reedición del Pascual Ahumada hace siglos. Sí, y no lo encuentro. Que es Juan Carlos. Me acuerdo. No hay caso. No hay es que caso, nadie quiere, nadie va a venderte de un tomo. Po. Me Sí, ha preguntado 500 veces, Juan Carlos, a ver si hay una posibilidad de encontrarle su famoso Así tomo es. 4 y hasta ahora todavía está sufriendo porque no hay forma, no hay manera. No hay cómo. No. ¿Qué más podemos agregar, amigo Mauricio, respecto de esta obra que estamos hablando? Yo creo que eso estaríamos por el momento para lo que sea sorpresa. Pues habían otras cosas, pero como digo, si es que seguimos con todas las ganas que tenemos de hacer cosas, primero nos van a seguir tomos de 1000 páginas y vamos a terminar nunca. Entonces la idea es poder darle la posibilidad desde este mes, si mal no recuerdo, desde diciembre o desde enero a diciembre. poder empezar a adquirir esta colección. Ahora en diciembre ya está saliendo el primer tomo, de hecho ya está anunciado el primer tomo. Así que entonces, lo pondremos también aquí. Ese ya está entregado, ya estoy trabajando en el resto. Así es. Amigo mío, la idea era hacer un programa cortito respecto de esto en particular, digamos, porque en los próximos días sí tenemos otros 2 encuentros más que vamos a estar haciendo, entre los cuales, por supuesto, también considerando lo que va a ser el encuentro de el cementerio. El Día del Veterano. El Día del Veterano. Y desde luego vamos a hablar sobre Lima. Ahí será el programa un poquito más extenso, pero lo hicimos así, al callo, directo, a Pascual Ahumada, como inauguración de esta etapa. Esto es rápido, así que... Exacto. Claro, así que nos vemos. Chao, cuídense y compren el Pascual Ahumada, pues está muy bueno. Así es, saludos a todos, que estén muy bien, gracias por escuchar.